Buenas tardes. Listo, pues vamos a recuperar un poquito el tiempo. Voy a compartir ay, estas cosas aquí abiertas, permítanme. Espero que no se vaya otra vez por si nos dejan ahí colgados. Este, listo, vamos a retomar brevemente la teoría. Ya la ven, ¿verdad? Sí, Ok, perfecto. Sí, Sí, ya me confirman si estamos todos en línea, ¿verdad? Es el tema 6. sí, es el 6. Ok, perfecto. Así es que ya, nomás para que no se me vaya a ir la onda. Bueno, pues entonces ahora sí vamos a entrar a un tema bien interesante, chicos, porque algo o uno de los objetivos de esta materia precisamente es que ustedes puedan, pues efectivamente presentar, ¿no? Vaya la redundancia, una presentación, efectiva, eh, y pues de alto impacto, ¿no? Entonces, ¿qué les va a ayudar para realizar esto? Pues lo que es la parte de la visualización de los datos. ¿Y esto con qué finalidad? Para que cuando ustedes quieren transmitir precisamente esa información, pues sea de la mejor manera, ¿no? O sea, una estructura adecuada, los colores, la tipografía, o sea, realmente basado en esas buenas prácticas vamos a poder lograr esa correcta visualización de la información. Algo que nos dice la teoría, ya nada más como poquito se los voy a dar nada más general, es que, bueno, tenemos de comprender que tenemos diferentes tipos de datos numéricos. Tenemos los datos discretos, que son generalmente datos enteros, tenemos los continuos, ¿no? Tenemos también, pues, lo que son los datos cuantitativos y los datos cualitativos. Entonces, cada uno debe de ser representado de una manera diferente para que sea más comprensible, ¿no? Entonces, por ejemplo, los datos numéricos, pues bueno, sí son efectivos, son específicos y precisos. Obviamente pues es un 5, es un 5, ¿no? O sea, es un número, pero precisamente como son como muy fijos en este caso, pueden ser un poquito más complicados de interpretar. Por eso se utilizan pues, las gráficas y también eh, pues extender con la narrativa, ¿no? Básicamente. Entonces, es lo que les presenta aquí la teoría. Y viene esta gráfica este dashboard, digamos, de gráficas, que es clave para de aquí en adelante de su materia y también para el proyecto que ustedes van a realizar o están realizando. ¿Por qué? Porque aquí nos da herramientas de cómo debemos utilizar correctamente las gráficas, ¿sí? Tenemos diferentes gráficas, ¿no? De columnas, de barras, líneas, pastel, las barras apiladas, el histograma, las áreas, el de árbol, ¿no? Dispersión, burbujas, radar y el combo, que pues, bueno, ya es una mezcla de varias gráficas. ¿Por qué es importante que ustedes las vayan detectando o comprendiendo? Porque cada una de ellas sirve para algo en específico, ¿sí? Entonces, yo les aconsejo que esta tablita, pues no sé si le pueden tomar un screenshot o tenerla por ahí presente, porque esta les va a ayudar mucho cuando empiecen a hacer su trabajo para que puedan justificar los elementos visuales o por qué los utilizar, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica utilicé
una gráfica de columnas porque estamos comparando el dato A con el dato B, ¿no? O utilicé una gráfica de pastel porque necesitamos una, una composición de datos, ¿no? Utilicé un histograma porque necesitamos entender la dispersión y las áreas, por ejemplo, de la información, ¿no? O sea, toda esta tablita les va a ayudar mucho para que ustedes justifiquen en su proyecto el por qué utilizaron ciertas cosas o por qué utilizaron tal gráfica, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes quieren comparar datos, pues bueno, ¿no? Se utiliza la de barras o columnas, líneas y la de pastel, porque retomamos un poquito a las teorías de Gestalt, ¿no? El cerebro de repente, pues siempre está buscando hacer ciertas cosas, ¿no? Comparar, buscar cuál es el número más grande, qué parte del pastel es la más chiquita o la más grande. El cerebro siempre está buscando determinar estas estructuras o estos patrones, ¿no? En los gráficos. Entonces, si nosotros apoyamos esa búsqueda, digamos, de nuestro cerebro con el correcto uso de las gráficas, entonces, pues nuestro mensaje va a llegar de una manera precisa, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en la composición de datos, pues tenemos la del pastel, columnas apiladas, áreas, diagrama de árbol. La distribución de datos generalmente pues son puntitos, ¿no? Entonces puede ser un histograma o una serie de puntitos que al final es una línea, o la dispersión, ¿no? Que encontramos pues varios puntitos por varias áreas. Relación de datos, que es la de dispersión y burbujas, y las de tendencias, que son líneas, dispersión y radar. ¿Por qué? Pues porque nos dan una proyección a futuro. Esa es una tendencia. Entonces, para que ustedes esto lo tengan muy, muy presentes para su proyecto, ¿sí? Aquí nuevamente les pongo la gráfica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dicen, ¿por qué comparación una gráfica de columnas? Precisamente, o sea, al momento de ver la gráfica, nuestro cerebro ya está buscando los patrones correspondientes. Esta la puedo comparar con esta y con esta, porque pues están, digamos que a un mismo nivel, ¿no? Puedo entender que las líneas esta y esta pues son las de menor número, y estas pues hay cierta tendencia, ¿no? Entonces puedo comparar estas con estas de arriba. Por ejemplo, se dan cuenta aquí, pudiera parecer que tienen cierta relación o correlación en los datos, solo en menor cantidad, pero tienen una tendencia creciente, ¿no? El de las líneas, pues nos da también una tendencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo arrastro el lápiz o sea, extiendo la línea, en teoría me va a dar una tendencia, ¿no? En este caso, pues es una tendencia creciente, ¿no? Esta es una tendencia hacia abajo. En alguna puede ser una tendencia hacia permanecer en línea, ¿no? Pero va a depender, obviamente, de pues hacia dónde tiende la gráfica, la línea, perdón. Entonces, por eso es de tendencia, es de proyección, porque aunque no tengamos los datos del 20 y del 30, pero si yo hiciera la gráfica, la línea más larga y llegara a aproximadamente un 20, podría yo determinar que la tendencia es hacia abajo, hacia cierto número, ¿no? Igual la de barras, ¿no? O sea, cuál comparar con cuál y demás. Y por ejemplo, las de burbujas, dispersión, buscamos patrones como un conglomerado, ¿no? Donde se juntan más los puntitos, ¿no? Donde se hacen las burbujitas. Este, Estas que son las isomórficas, pues bueno, también nos ayudan a representar datos muy complejos. Porque, pues bueno, tienen varias líneas que forman una gráfica mayor, ¿no? Está compuesta por pequeñas figuras. Entonces, pues aquí podríamos, por ejemplo, tipo como distancias, población, también nos da una tendencia, ¿no? Y las combinadas, pues porque queremos comparar y a lo mejor poder tener una tendencia, ¿no? Entonces, por eso estoy usando la de columnas y la de línea, porque quiero hacer eso, quiero comparar y aparte quiero proyectar datos. Entonces, pues más bien información, ¿no? Entonces,
Por eso utilizo esa columna combinada. ¿Vamos? Y también nos explica la teoría que también hay información no numérica, ¿no? Y también tenemos datos que son más cualitativos. Entonces, si son datos más cualitativos, pues bueno, vamos a buscar otro tipo a lo mejor de gráficas para representarlos de una manera más precisa, ¿no? O por ejemplo, ustedes van a poner en el ejemplo que vimos la clase anterior, ¿no? Que eran lo de la de Pareto, ¿no? Que cuál era qué estados de la República concentraban el 80% de la población. Entonces, ustedes hicieron su gráfica y detectaron cuáles estados de la República llegaban al 80%, ¿no? Entonces, es como si tomaran esos datos, pues son nombres, ¿no? O sea, está Puebla, estaba Sinaloa, estaba Ciudad de México. Entonces, pues están de acuerdo que son cualitativos porque es un estado, ¿no? Entonces, esos, por ejemplo, se aconseja que sean en las barras, eh, en las líneas del eje horizontal, ¿no? Se sugiere. Y si es, por ejemplo, una gráfica de barras, no, de columnas, no, perdón, de barras, que esos datos cualitativos o no numéricos vayan en el eje de las Y. ¿Sale? Entonces, ese tipo pues son como las mejores prácticas para representarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, columnas y barras en el eje horizontal o vertical se muestran las categorías de comparación, se dan cuenta, ¿no? Porque visualmente nos ayuda más que en ese eje tengamos esos datos para que no se amontonen y no sea legible, ¿no? El de pastel, por ejemplo, dice, muestran las proporciones comparadas de un todo por medio de un círculo fraccionado en el que se muestran las etiquetas para identificar cada proporción. Aquí, por ejemplo, la buena práctica es que pongamos las etiquetas dentro del pastel, ¿no? Si está muy chiquitito, si son fragmentos muy chiquititos, pues entonces pudiera ir como una serie, ¿no? Fuera de la gráfica porque si ponemos los datos adentro, no van a ser fácilmente legibles porque van a estar muy pegaditos y apachurraditas las fracciones. Si los ponemos por fuera, pues bueno, nada más cuidar que no estén muy pegados. Si los datos están muy pegados o las fracciones están muy chiquitas, lo ideal es buscar un que esté en el lado derecho, ¿no? Como un tipo listado, ¿no? O sea, eso es lo que se busca para que precisamente no sea mucho más fácil de identificar la información. Y y aquí, bueno, les da como más ideas, ¿no? Por ejemplo, nos dice que las tablas sean utilizadas para mostrar datos granulares, ¿no? Esto, no sé si recuerdan que en alguna sesión les preguntaba, pues, cuándo debíamos de usar una tabla y cuándo una gráfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la teoría nos dice que las tablas de preferencia se usen cuando tenemos datos granulares, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos el 4.56, 37, 21, 28, ¿no? Graficar eso con un 37, 49, no sé qué, la distancia entre uno y otro va a ser, pues, milésima, ¿no? O sea, entonces la gráfica, pues, no va a ser una buena representación de los datos. En cambio, si ustedes lo ponen en una tabla, puede ser mucho más legible. Pueden usar tablas como las que vimos para lo del COVID, que eran tablas, pero aparte tenían colores, ¿no? Las filas o las columnas. Entonces, así también representaban, digamos, como una gráfica dentro de una tabla, ¿no? Entonces, eso sí pueden utilizar, pero al final lo ideal es que sean tablas porque la información es tan fraccionada, tan granular como su nombre lo dice, tan celular, que en una gráfica perderíamos totalmente, vaya, no sería efectivo, ¿no? Mostrarla. Y los gráficos, por ejemplo, de línea para mostrar tendencias en el tiempo, eso ya se los comentaba. Los gráficos de barras para comparar cantidades de diferentes categorías. Ahí generalmente son comparar categorías, es decir,
Del lado de las X tenemos la categoría, ¿no? La numérica está en la y así nos ayuda, por ejemplo, entre los estados, ¿no? Lo que veíamos, los estados, o qué población tuvo mayor casos de, a lo mejor, de fallecimientos por COVID, o qué transporte fue el menos utilizado, todo eso, si se dan cuenta, eran gráficas de barra. Entonces, ¿por qué? Porque están comparando categorías. Y luego dice gráficos del diagrama de árbol para comparar proporciones dentro de categorías, ¿no? Entonces, a lo mejor si yo tengo la categoría de los de fallecidos por COVID, pero dentro puedo tener las edades, por ejemplo, ¿no? O si tienen una ay, ¿cómo se llama? Problema, ay, ahorita se me fue la palabra, Cormovi- ah, bueno, que tienen una enfermedad que puede eh, propiciar a que sea más grave, ¿no? La infección. Entonces, como necesito comparar alguna característica de una categoría, entonces por eso indican que lo ideal es utilizar un gráfico de árbol. Ajá. Entonces, si se dan cuenta y ustedes lo pueden revisar a detalle en la información que tienen en Lapso, pues todo esto está ahí y más información que ya no saqué, pero si ustedes tienen en algún momento una duda, ¿no? De cómo voy a representar esto, pueden basarse en su teoría y buscar, primero identificar qué datos voy a presentar, son numéricos o no numéricos, cualitativos no o cuantitativos, este, son granulares o son enteros, ¿no? Son decimales, qué tipo de datos, son categorías, son subcategorías, qué es lo que estoy comparando. Entonces, o bueno, queriendo graficar, una vez que lo identifiquen, entonces ahora sí, me voy a mi teoría, digo, ok, lo ideal es utilizar para esta información un pastel, para esta información una tabla y para esta información un diagrama de árbol. Ok. Entonces ya generan pues la información para graficar, ¿no? Por eso es muy importante que sí lo tengan en cuenta porque en el proyecto les pide al final que redacten qué herramientas o buenas prácticas de la visualización de datos utilizaron en sus gráficas. Entonces ustedes ahí pueden decir, pues para la gráfica de esta información, como estoy comparando sus ingresos anuales con sus ganancias, entonces estoy utilizando una gráfica de columnas porque son dos categorías, ¿no? O son tres categorías. O sea, ahí ya se nota pues que ustedes están aplicando las buenas prácticas de la visualización de datos. Otro aspecto que deben de considerar, no solamente en su proyecto, sino siempre que ustedes hagan una presentación con gráficas, datos y narrativas, son la legibilidad, el color, la tipografía e integridad de datos. ¿Por qué? Porque los colores, por ejemplo, nos ayudan a crear asociaciones, ¿no? O sea, como les decía, ¿no? Si utilizas un degradado, generalmente el color más fuerte es el dato que tú quieres que se fije la persona, que al que está tenue, ¿no? O si quieres que la vista, ¿no? Se fije principalmente en algún conglomerado, pues a lo mejor le vas a poner un color más brillante que que las otras burbujitas, por ejemplo, ¿no? Dice usar un solo color para datos continuos manejando la luz y sombras para comunicar profundidad. Por ejemplo, ustedes están utilizando un valor continuo, a lo mejor pueden utilizar degradados porque puede ayudar a simbolizar por ejemplo, un crecimiento. ¿No? Si hablamos de un crecimiento y utilizan un solo color, pueden usar un degradado del más bajito al más brillante, ¿no? Y si necesitan al revés, pues entonces del más fuerte al más clarito, ¿no? Porque es un dato continuo que necesitan ustedes que les dé esa continuidad o intensidad, ¿no? ¿Qué pasó, Clau?
No, para el proyecto, ya ve que tenemos una, pues, gama de, por así decirlo, de colores. Ahí nos apegamos a esos colores y, o sea, teniendo en consideración estos puntos que nos comenta. Sí, así es, exactamente. Okey, Ahí viene el reto, exactamente, lo que comentas. Ujú. Porque como ya están establecidos, no los pueden elegir, pero sí pueden elegir tal vez esto, ¿no? A lo mejor va a ser un degradado. Lo estoy respetando, pero también estoy representando los datos. Ujú. muy bien. Gracias. No, a ti, gracias. Por ejemplo, usar colores contrastantes para mostrar comparación entre categorías también, ¿no? O sea, digo, no vamos a usar un blanco y negro, ¿verdad? Pero sí, bueno, sí pueden usar colores monocromáticos, pero sí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Sobre todo, hay veces que la representación monocromática puede ser un poco aburrida, por así decirlo, ¿no? No le mete en intensidad, ¿me explico? O sea, suena curioso, pero así como en la narrativa ustedes van buscando desde el inicio de su narración, su clímax y su declive, también por medio de su representación gráfica, ustedes van a mostrar la intensidad de la información que ustedes quieren mostrar, ¿no? Es como la música, ¿no? O sea, pues tiene como su megancé, ¿no? Su entrada, después ya tiene como el clímax y luego baja y, ¿no? Tiene sus picos de intensidad. Imagínense que es lo mismo, pero con colores. Ujú. Entonces, si por ejemplo ustedes quieren que a lo mejor su información de un inicio es como más, ¿cómo les diré? Como más introductoria, utilicen colores no muy brillantes, o sea, como de bajo perfil, ¿no? Porque es información a lo mejor que ustedes están sustentando su trabajo, ¿no? Por ejemplo, hicimos esta investigación y en la universidad tal se encontró que, pues no sé, ¿no? Los datos biológicos indican que no sé qué, pero no es su fuerte, o sea, no es el mensaje final que ustedes quieren dejar en su público. Es una parte que les ayudó para investigar y que en algún momento pueden comparar con su propia información. Entonces, sí es válido que pongan los gráficos, pero procuren que sean modestos, muy como de bajo perfil, porque nada más es pues parte de su presentación, pero no es su clímax, ¿no? Cuando ustedes ya lleguen a las diapositivas en donde quieren ganar totalmente la atención, el entendimiento de las personas, ahí sí jueguen mucho con los colores, ¿no? Ahí se utilicen colores más brillantes para los datos que quieren que vean luego, ¿no? O en donde quieren que fijen la mirada primero la persona que está viendo su presentación y después ya en el declive, a lo mejor en información no tan importante, le pueden bajar otra vez de intensidad a los colores. O también es válido que en una presentación, la gráfica que ustedes quieren más impacto, o sea, un ejemplo, ¿no? Voy a decir una idea, ¿no? ¿Dónde está la de los colores? Por ejemplo, yo estoy representando, este es mi dashboard, pero realmente la información que la gente está esperando es la del pastel, la de las áreas y la del combo. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es, del lado izquierdo, poner las que no tienen tanta relevancia con colores monocromáticos o colores muy tenues, sin contrastes. Cuando ya van a tocar las gráficas que sí, o sea, ustedes, pues es su intención, ¿no? Que se preste atención. Entonces, pueden usar como aquí, como el de árbol. Aquí como capta la atención con los morados, porque todos los demás utilizan los mismos, que son una gama de verdes, pero el de árbol le pone los morados. Entonces ya está contrastando y visualmente me va a llamar más la atención el diagrama de árbol por ese color morado. Entonces, si se dan cuenta, no le estoy quitando relevancia a las demás gráficas, pero sí estoy haciendo que el cerebro de las personas
llegue a este punto. Y si se dan cuenta, está del lado derecho, porque mi vista va a ser esto, ¿no? Va a llegar acá, va a ser una Z y va a ser acá, ¿no? Entonces, esta área me va a permitir a mi cerebro como prestarle más atención que aquí o que acá. Entonces, de ideal sería que ustedes, sus gráficas importantes estén acá y su texto, por ejemplo, está aquí. Porque el texto tiene que ser un refuerzo de la gráfica, no tiene que decir lo que dice la gráfica. ¿Sale? Entonces, a eso se refiere con el uso de los colores, ¿no? Aquí dice, usar el color para transmitir información importante y relevante, usar colores mudos, yo les dije menos intensos, o de bajo perfil, para los elementos menos importantes, como grises, y colores vivos para destacar valores o mostrar lo que es importante. Aguas con el rojo. Yo sé que en su presentación el color es muy vibrante, ¿no? De hecho, desconozco, ¿verdad? Pues yo no hice yo no hice el curso, pero la actividad tiene un color muy vibrante, ¿no? Que es un como naranja. Después de que reviso tantas presentaciones, como que sí me termina medio mareando, ¿no? Porque es mucho naranja, ¿no? Pero bueno, es parte de la, de la búsqueda educativa, ¿no? Para que quedara claro el uso de los colores. Solo les digo que cuando yo me aviento 20, 30 trabajos con ese color, pues sí termino medio mareada, ¿no? O ya como que mis ojitos ya están así de, ¡ay! ¿No? Pero es por eso, porque es un color muy vibrante. Entonces hay que utilizar internamente, por ejemplo, tipografía como esta, como la de la presentación, no un negro, a lo mejor un tono gris un poquito más fuertecito, pero que no caiga en el negro. Eh, las letras que vayan sobre el naranja, pues sí, tienen que ser a lo mejor negra, pero que no sean bold, ¿no? Porque de por sí es vibrante el naranja y luego me ponen un bold, pues es así como de leme a fuerza, ¿no? Este, eso sí van a tener que ustedes jugar mucho con su presentación. ¿Qué más? Evitar colores que no se distinguen fácilmente, totalmente. Por ejemplo, yo les dije los de los degradados, nada más que cuidado, porque si ustedes ponen un degradado muy tenue con información en color gris, pues se va a perder. Ujú. O sea, la idea del degradado de colores es que el degradado de esa sensación ascendente, descendente, creciente o decreciente, ¿sale? O de intensidad, dependiendo ustedes lo que quieran presentar, pero no tiene que estar peleada con la tipografía a su alrededor, porque si también la tipografía la manejan así tenue, en la parte de donde está más, pues más degradado, se va a perder, ¿sí? Va a perder como esa eh, legibilidad, ¿no? Entonces, no se peleen sus gráficas con sus textos, nada más. Ahí, cuidado. Es como un adorno, más bien. O sea, la gráfica es como la estrella, ¿no? Se tiene que lucir, es la que tiene que dominar, digamos, la presentación, es la que tiene que estar en la pasarela, por así decirlo, ¿no? En la carpeta roja. Pero todo lo que está alrededor es como sus adornos, ¿no? Un soporte. También ustedes pueden utilizar ciertas información alrededor de sus gráficas como para que se acuerden de cosas. Por ejemplo, me decía otro alumno hace tiempo, es que maestra, yo me pongo muy nervioso, ¿no? La verdad es que mis nervios me traicionan y me pongo muy nervioso y se me van las cosas, se me olvidan. Entonces yo lo que le decía es, pues pon tu código dentro de la presentación. A lo mejor en alguna barra o hasta el final puedes poner palabras claves, ¿no? O palabras importantes de la presentación o key points, ¿no? Por ejemplo. Entonces lo pones y ya, o sea, nada más tú sabes, o sea, al final es muy rara la vez que alguien te diga, ¿y por qué tienes esos puntitos ahí abajo? ¿No? O sea, al final es muy rara la persona que te lo vaya a decir.
Y también es válido que uses otras herramientas, como una tarjeta, bueno, no sé si todavía la usen, ¿verdad? En mi época usábamos las tarjetas estas para las bibliografías. Entonces, una tarjetita así sencilla, ¿no? Un bonito folder, una libreta bonita, decente, ¿no? O les digo estas como tarjetitas y ahí su acordeón, obviamente no lo tienen que estar leyendo, ¿sí? Porque eso sí, o sea, no se trata de leer la presentación, se trata de explicarla hacia los demás. Pero sí, sí, sí es válido que utilicen ciertos elementos para que también baje pues, su estrés, ¿no? Porque yo le decía, o sea, si tu estrés es de que en el momento se te olvide, ¿qué va a ser peor? Que le des una ojeada de vez en cuando a tu acordeón o que te quedes callado porque ya se te olvidó qué estabas diciendo o qué seguía o ya te pusiste nervioso. No me acuerdo cómo se le llama a eso en psicología cuando presentan puntos o cómo, ahorita no me acuerdo, pero eran como elementos para que mentalmente como que bajes tu estrés, pero tienen un nombre, discúlpenme, ahorita se me olvidó cómo le dicen, pero el hecho de que tú traigas algo en tus manos puede jugarte en dos sentidos, porque por ejemplo, para recursos humanos, recuerdo que en las entrevistas ven mucho, ¿no? Tu lenguaje corporal. Entonces, por ejemplo, si traes un lápiz y lo estás mueve, quiere decir que, bueno, es tu medio para sacar el estrés, ¿no? O sea, por eso estás con el pie, ¿no? Mueve. ¿Por qué? Porque pues, es como que estás canalizando tu nervio, tu estrés, tu inseguridad, tu miedo, ¿no? Entonces, cuando ustedes presentan, pueden utilizar algo que no sea tan obvio, pero sí sea un elemento de refuerzo para que ahí canalicen como el estrés, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que se ve, pues, bonito, se ve, no, o sea, no es que traigan ahí toda la presentación impresa, pero sí una tarjetita de esas que se usaban para las bibliotecas, blancas, unas tarjetitas, y ahí obviamente pues hay que aprender a hacer acordeones, ¿verdad? O sea, no es poner todo el texto, sino nada más, ok, a lo mejor, no sé, poner tasa superior a no sé qué, ¿no? 1982. O sea, son como puntos que ustedes les ayuden a recordar, no es poner toda la narrativa ahí, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí como tiene, ¿no? W 2010. O sea, si yo pongo esto en mi hojita, quiere decir que tengo que hacer la referencia de esta información, pero no voy a poner todo el texto, ¿no? Entonces, pueden poner así sus tarjetitas, o como aquí, por ejemplo, miren, como esta presentación. En la parte de abajo tenemos unos grafiquitos que dice cualitativa, secuencial y divergente. Si yo, por ejemplo, pongo así bonito, sutil, a lo mejor sin tanto texto, tiene mucho texto, y discreto, bonito, pero son mis palabras clave, porque a lo mejor yo voy a hablar algo de los números, de los valores cualitativos, de los secuenciales y de los divergentes. Y para que no se me olvide, son datos que vienen en la siguiente presentación, ¿sí? Entonces, lo puedo utilizar como anclaje para que no se me olvide que lo tengo que decir en esta presentación, en esta diapositiva, o bien es un checkpoint para que me dé cuenta que dije todo lo que necesitaba, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si es como un checkpoint, yo reviso esto, cualitativa, secuencial, ay, no, es que no les hablé tengo que hablarles de lo cualitativo y de lo divergente no dije esto. Entonces esto ya te recordó que hubo información que no complementaste. Entonces, y hablando otra vez de esto, también es importante conocer que la información, entonces ya fue algo que te ayudó a presentar todo lo demás. Les digo, pueden usarlo como ustedes más lo necesiten. Entonces, ahí ya es un refuerzo y no necesitaron de tarjetita, ¿sí? O a lo mejor puede ser un dato que les haga referencia a la siguiente presentación.
¿no? A lo mejor nada más le ponen divergente, ¿no? Aquí abajito. Entonces quiere decir, o ustedes saben, que el siguiente tema habla de los datos divergentes. Entonces ya su cerebro ya está, pues ahora sí que conectando la información para que cuando le cambien de slide, sepan qué es lo que tienen que decir o bien hablen de la información de una manera conectando con lo otro, ¿no? O sea, así como vimos la legibilidad, el color, la tipografía, integridad de datos, también es importante hablar sobre los datos divergentes que a continuación les voy a hablar por sus características, bla, 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 bla. Si se dan cuenta, ya hice una conexión de lo que les hablé aquí, pero la palabra divergente y el cuadrito me ayudó a hilar lo que venía en la siguiente presentación. Y no es algo molesto, se ve bonito, ¿no? Puede ser una figurita, pueden ser, les digo, como tipo checklist, como un checkpoint, como un breadcrumb, como algo que a ustedes les ayude. Ujú. O bien puede ser, les digo, como un anclaje, pueden ser las palabras que ustedes quieren, hagan de cuenta como su storyline, ¿no? O sea, que sean las palabras o conceptos que necesitan que el público se les quede como muy presentes, ¿sí? También lo pueden utilizar, ¿no? También pueden poner dentro de su presentación como ciertas frasecitas o cuadritos, porque al final eso, los que tienen memoria fotográfica, pues ya se van a acordar con el simple hecho de recordar esta parte de aquí abajo. Ujú. Entonces, ustedes pueden utilizar todo ese tipo pues, de herramientas para que su estrés baje o al menos lo puedan confrontar un poco mejor durante la presentación. Ujú. Y bueno, también es importante que ustedes consideren la tipografía. Esta es la que más se recomienda y creo que pues sí la conocemos, ¿no? La Times New Roman creo que es como la Arial y la Times New Roman son como las default, ¿no? Que utiliza Word y todo esto. Entonces pueden utilizar esa, la Lucida Sans, la Tahoma, la Georgia y la Verdana, ¿no? Evitar, por favor, temas de cursivas, muy garigoleadas, porque de verdad es muy complicado de repente leer eso. Ujú. Si ya de por sí con los gráficos, los colores, los textos, y todavía le garigolean ahí con las tipografías, pues va a ser una fiesta ahí importante, ¿no? En cambio, por ejemplo, una que a mí me gusta mucho, pues sí es la Arial, pero por ejemplo, como que se me hace muy ejecutiva, ¿no? La Times New Roman se me hace como para un reporte, ¿no? La Tahoma es para una presentación. Entonces, también, ¿no? O sea, también, este, pueden utilizar los diferentes, elementos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también, digo, puede haber algunos errores durante la presentación y con el uso de los sistemas, ¿no? O sea, sí puede haber, a lo mejor que ustedes utilizaron otras herramientas para crear su presentación y ahí ya vengan como ciertos errores, ¿no? Entonces, si mal no me equivoco, el último, sí. El último tema es el uso de referencias, escala y notas. Esto también es muy importante porque al momento que ustedes no utilicen una escala correcta, una de dos, o se van a ver muy amontonados sus datos o va a ser demasiado amplio que pueden ustedes perder dato importante, ¿no? Entonces siempre es revisar que las escalas sean adecuadas, ¿sí? Para la representación numérica. Por ejemplo, no me acuerdo si ese trabajo ya lo hicimos acá, que tenía como varios años. A lo mejor ustedes tienen que representar 20 años, pero mostrar 20 años de datos, pues puede ser un poquito saturada. Entonces, a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Mi escala va a ser de 5 en 5. Ok, ¿no? A lo mejor va a tener 4 bloques, ¿no? 5 bloques, ¿no? De 4, ¿no? Para que me den los 20. Ah, ok. Se ve
pues decente, ¿no? Porque están representando todos los datos, pero sin necesidad ni que estén todos pegaditos, amontonaditos, ni que estén demasiado amplios, que no podamos ver tendencias, por ejemplo. Esos son los riesgos que nos llevamos si no utilizamos las escalas. Podemos perder si hay una tendencia, podemos perder si hay un conglomerado, ¿no? Utilizar otro tipo de herramientas, por ejemplo, los tooltips, eso lo vimos en la del COVID. ¿Se acuerdan que pasábamos el mouse y nos aparecía un cuadrito con información extra? Esos son los tooltips. Entonces no necesito saturar mi gráfica, porque puedo pasar el mouse y ahí ya me aparece el cuadrito. Usar las notas para proporcionar mayor explicación al usuario. El mismo PowerPoint trae su área de notas en la parte de abajo, pero luego si tú no estás viendo la presentación original, se pierde, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues no puedo ver mis notas. Entonces les digo, lo que pueden usar es desde la tradicional tarjetita hasta sus pequeños acordeones dentro de la misma presentación, ¿no? Y ya este es el siguiente tema. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario. No. Bien, pues vamos, manos a la obra. Yay, vamos a ver. Tienen que bajar una base de datos del INEGI. Otra vez. A ver, permítanme tantito. Sí. Ok, déjenme compartírsela. Lo que tiene que hacer también es utilizar la base de datos de la INEGI, pero ¿dónde empieza aquí? Ingresa al INEGI, que es esta liga. Ahorita se las comparto. A ver. Ahí no. Sí. Tienen que entrar a esa página del INEGI. Después en la búsqueda, en los filtros, tienen que filtrar por nivel de estudios media superior. Luego haz clic en el botón consultar, pues para que obviamente les arroje los datos. Y haz clic en exportar. Dice, guárdalo como hoja de cálculo de Excel. Realiza una gráfica de líneas para mostrar cómo se ha comportado la tasa de matriculación de los Estados Unidos mexicanos del 2000 al 2021. ¿Ha crecido o decrecido? Guarda tu archivo de Excel con el nombre Educación Superior. Ahora, ya me acordé. En esta actividad hay una pregunta, creo que es en la segunda parte, en donde está un poco confusa y aparte como que la dispersión de datos es muy grande. Entonces, si no les cuadra, ustedes pueden cambiar las escalas, ¿sí? Ustedes me pueden decir, oye, maestra, pero es que son 21 años, ¿no? O sea, pues, es como están todos pegaditos, van a estar todos los estados amontonados. Bueno, pues nada más procuren utilizar una escala intermedia, porque sí, en esta actividad eso siempre nos topamos con una pregunta. Entonces, lo primero es realizar esta gráfica de líneas para mostrar cómo se ha comportado la tasa de matriculación en los estados, ¿no? O sea, cuáles son los estados que pues cómo están matriculados. Aquí todavía no compara, son en las preguntas adelante. Utiliza la base de datos que descargaste y da respuesta a las siguientes preguntas. Dice, ¿cuál es la tendencia que sigue la matriculación en el año 2000? ¿Crece o decrece? Aquí les está dando una clave para que ustedes sepan
qué gráfica deben de usar. Lo que yo les decía, ¿dónde vamos a buscar tendencias? ¿Con cuál gráfica? Si queremos representar que crece, decrece y una proyección, ¿cuál de las gráficas deben de utilizar? ¿Vale? Luego dice, crea una gráfica de barras, aquí sí les dice, una gráfica de barras e identifica cuáles son las entidades con mayor matriculación. ¿Por qué una gráfica de barras? Porque les está pidiendo comparar categoría. Luego dice, genera una gráfica de líneas para mostrar el comportamiento de la matriculación para la Ciudad de México del 2000 al 2021. Muestra su crecimiento. Y aquí ya les está diciendo la clave, ¿no? De líneas. Elabora una gráfica de columnas para mostrar las entidades con mayor matriculación. Otra vez están comparando. Desarrolla un gráfico de pastel en donde muestre la distribución de la población de la Ciudad de México. ¿En qué año hay mayor proporción? Y bueno, les pide otras gráficas. Desarrolla un gráfico de pastel. Ay, ¿dónde es la pregunta que siempre? Creo que es en esta. Esta creo que es la que causa problemas. Dice, dibuja una gráfica de dispersión con los datos del 2000. Ah, sí, es esta. No sé si cuál era la intención, digamos, de esta pregunta, pero el momento que la hemos querido graficar es complejo porque pide que tomes un datos desde el 2000 y los otros del 2021 y que busques un patrón. El problema es que al ser dispersión y nada más tomar dos, no me sale todo el conglomerado del rango, me explico. O sea, nada más estoy tomando la información de un año y después, 21 años después. O sea, no hay como un rango de datos. Solo hay un dato inicial y un dato final. Entonces, digo, si la quieren intentar graficar, adelante, pero lo hemos hecho en otras actividades y no nos sale el conglomerado, me explico, la dispersión. Es como rara esta última pregunta, pero bueno, si lo quieren intentar, adelante. Pero todas las demás, se los juro que la hacen muy rápido. Toda esta actividad sin tema, de aquí a las 10 lo terminan sin problema. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna duda, comentario, queja, sugerencia? De momento no, igual ya haciéndolo. Créanme que están sencillitas. Te digo, la última era la que siempre todos, profesora, no sale, no entiendo, ¿no? Entonces, es la última, les advierto. Si la quieren ustedes representar y todo, adelante. En mi percepción, no creo que esté tan correcta, a lo mejor la redacción, pero Ok. les digo, no, yo no la hice, ¿no? La verdad no sé. Eh, pero bueno, entonces, ¿les parece si nos vemos exactamente no en una hora, porque temo que no tengamos tiempo de revisar juntos? Entonces, si les parece al 20, no, ay, es que no sé cuánto tiempo les tome. Son 20, 40. Le mandamos mensajes y terminamos antes por el WhatsApp. Sí, si no me mandan nada, 9:30 les estaré por ahí tocando la puerta a ver cómo van. Ok, ¿Sale? Va. Pues sí, para tener tiempo de, aunque no lo terminen todo, pero sí ver sus gráficas de alguno de ustedes o de todos, no hay problema. Sí, por favor. Entonces, no se me espanten porque luego se me espantan de que hablo aquí en la videollamada y luego dicen que los espanto, pero mejor les aviso, 9:30 los estoy buscando, ¿sale? sí. Bueno, gracias. Sí, las tengo bien. Ah, pues a ver si quieres, lo vemos, por favor. Sí, a ver, compartir pantalla, Excel. Aquí le estaba cambiando el color a esto.
Eso está muy. Por ejemplo, es que lo que, donde me confundí un poco ya al momento de hacer el ejercicio, es por ejemplo que dice, la tendencia que sí la matriculación en el año 2000 sería esta que tengo aquí. ¿Ok? Pero lo tenía que acomodar de mayor a menor o así está bien alfabéticamente. Bueno, si le quieres dar como más, a lo mejor tendencia, pues sí lo podrías acomodar de mayor a menor, pero de todos modos cumple su objetivo la gráfica. Ok, Podemos ver, pues comparar datos, ¿no? Sobre todo tenemos las categorías, pues bien en el eje de las X, tenemos eh, a lo mejor la parte de las leyendas puede confundir un poquito, ¿no? Si ya tienes las escalas en tu eje de las Ys, ok, ya no es necesario que le pongas el 51.4 y todo eso. ok, Eso lo que debería de estar es en tu tabla, ¿no? Me imagino. sí, Exactamente. Entonces ya no es ok, necesario. Ujú. ok. A ver, otro punto es. Bueno, una gráfica de líneas para mostrar el comportamiento de la Ciudad de México 2000 a 2001. Esta lo tengo aquí. Y la pregunta es si muestra crecimiento. Y pues sí, aquí podemos ver que sí muestra un crecimiento. En el Ujú. 2001, 51.4 era el valor. Y en el 2020, 2021, casi el doble. Ay, sí, ya de por sí está atascada la ciudad, pero les encanta. Sí, sí, sí. Entonces va de proyección a Sí, creciendo. a Exacto. un crecimiento. Y a ver, dice, creo que me faltó una gráfica de columnas para mostrar las entidades con mayor matriculación. Pero eso sí era en general o de un año en específico. Creo que sí le falta a la instrucción. Bueno, es que hay una que es nada más el cómo se han dado, ¿no? La matriculación en 2000 al 2021. Sí, esta es la del 2000 al 2021 en general. Y la puse de esta forma, apiladas para que no se hicieran muchas gráficas. Ah, ok. Ujú. Bien. Sí, está muy bien porque al momento de utilizar una pilada en vez de una normal de barras, los acumulados los puedes ver precisamente en las pilas. Sí, Entonces se ve una gráfica más limpia que la de abajo. sí, que estas que son un poco más confusas. Exacto. Bien con ese gráfico. Sí, porque, por ejemplo, si agarro estas, sí me lo dejé ya muy, muy feo. Exacto. Pues así se me hace más presentable. Y no sé si se me esté escapando algo. No, bien, 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 bien. Yo creo que para efectos de la actividad y el ejercicio, aplicar los conocimientos está bien. Ujú. Ok. Pero de Ahí, ahí nada más, pues sí, fueron las leyendas de tu segundo gráfico. esta, sí, Creo que las escalas están bien. A la de arriba me pareció muy bien aplicarla de manera apilada y la de la línea, pues sí la muestra la tendencia. tendencia. Exactamente. Ujú. Sí, Excelente. Muy bien. ok, entonces esto nomás le quito la nomenclatura. Y te veo cómo se lo puse, el que siempre se me olvida. Sí, sí, etiqueta de datos. Ahí está. Sí, ya jugando un poquito. Sí, pero sí, Exacto. Ya se notó el cambio, ¿no? sí, bastante. Sí, se ve más limpia la gráfica. Y por ejemplo, en el título también hay que modificarlo porque 2000-2001 que no me dice nada, ¿no? Ok,
Ese sería. Ah, bueno, matriculación 2000. Y bueno, aquí ya nomás darle color, darle formato. Ahí más o menos. Me faltaría jugarle un poquito más. Exacto. Sí, ahí por ejemplo, fíjate que la base en gris sí funcionaba con las letras en blanco porque da un poquito más de legibilidad a las categorías. La pasa, a ver, esta. Exacto. Ujú. Ok. Exactamente. Entonces, mira, por ejemplo, ahí es un tip, ¿no? O sea, cuando tengo muchas categorías, y necesito resaltar tanto el nombre como tal la gráfica, pues ya viste que ahí estás utilizando el contraste. Sí. ¿M? Y si tú la pudieras cambiar de mayor a menor, daría la tendencia. De hecho, podrías hacer una combinada que es con la línea, ¿no? Ujú. Ah, ok. Ok, ok. Muy bien. Sí, le digo, Sí. ahora que hagan sus gráficas, antes de pasarla a su presentación final, jueguen un poquito ándale, mira, ¿viste? Sí, qué diferencia. Exacto. Entonces, mucho más fácil de entender cuál es el pico, hacia dónde va la tendencia, cuál es la mayor matriculación, qué estado es, la comparación entre las categorías, la escala bien, los contrastes, el título, ¿sabes? Ahí estás Sí, aplicando las buenas prácticas de la de visualización. la actividad. Ok. Ujú. ¿Va? Ok, sí, muy bien. Excelente, pues con eso me doy por bien servida que Que se quedó aprendió. entendido, exactamente, Sí. quedó entendido. Sí, me ha servido bastante. Justo ahorita ando en unos detalles ahí, parecidos en el trabajo. Ujú. Unas presentaciones, entonces esto me va a servir bastante. Excelente, pues bueno, otra vez una mega disculpa pero pues con estas lluvias y esto está Sí, no, no se de preocupe. Cosas repente que pasan. y ni para dónde moverme con el aguacero, entonces, pero bueno, aquí estamos, se cumplió El objetivo. o sea, entonces nos vemos el jueves. Muchísimas gracias. Claro que sí. No, gracias a usted. Que descanse. Maestra, hasta el jueves. Bye.